Bueno, vamos a conversar con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Hemos dos veces, creo, Raúl, el año pasado, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, tuvimos también una semana muy fuerte sobre sucesos colombianos. Bajaban poblaciones indígenas, ¿te acuerdas? Estuvo hace 2 años, casi, quizás era. Y se generaron movilizaciones muy súbitas, muy rápidas, muy masivas en Colombia en ese momento. ¿Qué de diferente? En noviembre del 2019. Del 2019, exacto. ¿Qué de diferente tienen estas protestas que están ocurriendo en Colombia ahora con esas protestas de antes? Bueno, yo creo que lo que pasó en Colombia en noviembre del 2019, muy cercano a nuestro octubre, fue un estallido social que correspondió en aquel entonces al final de la presencia de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla que durante medio siglo dominó en muchos aspectos la política colombiana. Bueno, esto fue el primer gran estallido social que ya no estaba bajo la sombra de una guerra larvada que se arrastraba y que había dejado tantas víctimas, y fue como el primer movimiento social masivo. Pero, igual que pasó, como ha pasado en la mayoría de América Latina, por desgracia, el COVID, el virus, pasó a dominar y también los colombianos quedaron cuarentenados y tuvieron que tomar una serie de medidas, y el movimiento social, como en Chile, se replegó dadas las circunstancias. Pero ahora el gobierno del presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria que la llamó a esta reforma de solidaridad sustentable. Y ya utilizar esas palabras es muy delicado. La solidaridad se refiere a un movimiento nacional en que todos hacen sacrificio, y la sustentabilidad es algo que económicamente es un concepto tomado de la cultura ecologista y que es algo que puede perdurar en el tiempo. Y la mayoría o muchos colombianos sintieron que esto no era ni solidario ni sustentable. No era solidario porque, y esto principalmente, las manifestaciones las llevaron adelante centrales sindicales y corporaciones de trabajadores, profesores, gente de la salud, y consideraron de que esto era bien poco solidario porque, entre otras cosas, se alzaba el IVA, el impuesto del valor agregado, a una serie de productos de primera necesidad, y esto en circunstancias de pandemia, en que Colombia está enfrentando una crisis económica tremendamente seria, con una contracción importante del Producto Interno Bruto, con 17% de desempleo, además del empleo, digamos, disfrazado o mínimo, en el cual están muchas personas. Se vive una situación extraordinariamente precaria y habían impuesto muy fuerte a la clase media, y por lo tanto esto provocó el estallido. La razón por la que el gobierno lo hizo en este momento es que a lo largo del año se ha ido endeudando. Todos los gobiernos en América Latina han tenido que hacer más o menos lo mismo, que para responder a las necesidades objetivas y tan dramáticas que están viviendo los respectivos pueblos, se han tenido que generar ayuda, como la hemos vivido también en Chile, y eso ha contribuido a un endeudamiento muy importante, y eso va bajando la calificación internacional del crédito de los países, y eso a su vez hace que los préstamos sean cada vez más onerosos, los intereses van subiendo en la medida que los países, el crédito de los países o la valoración de esos países como pagadores va descendiendo. Bueno, eso es lo que le está ocurriendo a Colombia, y para poder mantenerse al día en sus pagos y tratar de no aumentar en forma desmedida la deuda, recurrieron o propusieron esta reforma tributaria, y con una alza importante de impuestos en una serie de productos de primera necesidad, por supuesto, como siempre, los combustibles, las comunicaciones,
en fin, una serie de... el gas, la electricidad, todo esto iba a tener mayores impuestos. Y en condiciones en que ya había un malestar muy profundo, vino este estallido que por lo pronto ya dejó políticamente una víctima que es el ministro de Hacienda. Pero también en estas manifestaciones que empezaron el miércoles de la semana pasada y han continuado hasta ahora, han muerto 19 personas. Sí. Y el gobierno sacó a la calle a la policía y al ejército y, bueno, como se sabe, en estas circunstancias la policía es bastante, especialmente sus grupos de fuerzas especiales, son de gatillo rápido y hay un policía muerto y el resto son todos civiles que fueron alcanzados por las balas. Y como suele ocurrir en estas circunstancias, es que, Fernando, muchas veces las víctimas son muchachos de 16, de 18 años, jóvenes, que estaban en la calle, muchos de ellos por los testimonios que están dando las personas en los distintos lugares, porque estas manifestaciones se realizaron en varias de las principales ciudades de Colombia, y eran muchachos, estudiantes, que iban en la calle, que no llevaban armas. En un caso, uno de estos jóvenes pateó a un policía y el policía sacó su arma y le cerrajó un tiro. Pero claro, o sea, imagínate la indignación que causa, y en algunos casos hay imágenes. Bueno, es muy similar a muchas cosas que hemos visto en Chile y que por supuesto causan un gran impacto cuando la gente ve disparos de balines, gente que resulta, y gente inocente que resulta dañada, y incluso aquellos que están en las manifestaciones merecen ser tratados con cierta consideración. Por supuesto que también en Colombia o en Chile existen elementos vandálicos, ha habido saqueo de comercio, en fin, todo aquello, digamos, a nosotros nos va a resultar muy familiar, aquello que ocurre en Colombia, y yo creo que lo que está ocurriendo en Colombia debe ser una señal de alerta, porque los dos movimientos, lo que ocurrió en Colombia en el 2019 y lo que ocurrió en Chile en 2019, aunque tienen raíces comunes, raíces diferentes, tienen elementos comunes, y estos elementos comunes, creo que la explosividad social que se aprecia en Colombia también la hemos visto en otros países en América Latina. De manera que estamos viviendo momentos muy complejos, porque en Colombia existía la esperanza de que el COVID iba pasando, que esto podía disminuir, y ha venido una segunda ola, y en estos días han tenido el nivel máximo de contagio. Están con 6.800.000 personas contagiadas y ya tienen más de 72.000 muertos. Ahora, Raúl, Colombia es un país que tú lo nombras en cualquier parte y te trae o te lleva a una serie de clichés, muchos de ellos quizás estereotipos. Te hablan de la droga, te hablan de Pablo Escobar, pero te hablan también mucho y automáticamente, y tú estuviste bastante cerca porque fuiste a hacer una serie de reportajes sobre el proceso de paz, de todo lo que fue el movimiento de la FARC, todo el movimiento guerrillero de Colombia, que tenía en su momento tomados territorios. Y eso se llega al nuevo acuerdo. ¿Ha habido insinuación de que ese tipo de movimientos o manifestaciones resurjan a raíz de lo que está pasando ahora? ¿O esto es una cosa que ha quedado básicamente entre el mundo civil en colombiano? No, muy fundamental tu pregunta, Fernando, porque justamente porque las FARC desaparecen, aunque todavía existe un movimiento guerrillero menor que es el ELN, que digamos, está activo, pero tiene relativamente poco alcance, es mucho menor de lo que fue la FARC, es la desaparición de la guerrilla la que permite el auge de los movimientos sociales. Mientras la guerrilla
fue un factor dominante en la política colombiana, los movimientos sociales estaban en una condición absolutamente relegada y cualquier expresión sindical de movilización social eran: aquí están los tontos útiles de la guerrilla. Y por lo tanto, también de un punto de vista represivo, de la ideología represiva, era muy fácil sofocar a cualquier movimiento. De hecho, en las zonas rurales, muchas de las matanzas se dijeron que se realizaron porque eran guerrilleros, eran lo que se llamaron los falsos positivos. Y era en algunos casos fueron militares corruptos que utilizaron ese mecanismo para obtener beneficios, pero en muchos otros fue una excusa de latifundistas o incluso narcotraficantes que habían adquirido tierra para desembarazarse de campesinos que no querían abandonar sus terruños y los hacían pasar, o los acusaban de guerrilleros, y con esa excusa procedían a expulsarlo o directamente a matarlo. Por lo tanto, este movimiento social, estas manifestaciones por las calles en pleno día, es un fenómeno relativamente nuevo en Colombia, y yo diría que de todo punto de vista auspicioso, porque es sano, y eso es la esencia de la democracia, que la gente se pueda manifestar, pueda expresar públicamente sus posiciones. En todo caso, el gobierno actuó en esta circunstancia en forma bastante represiva, prohibió las manifestaciones, pese a todo, ellas tuvieron lugar, y desplazó gran cantidad de militares y la policía en pleno para tratar de impedir estas marchas. Y como digo, en algunos casos hubo desbordes, hubo saqueo de tiendas, pero fue muy menor en relación, como digamos en Chile tenemos experiencia con los agitadores o con los elementos que se infiltran en manifestaciones masivas, que en lo fundamental son pacíficas, pero hay pequeños núcleos que por diversas razones ideológicas o políticas tratan de elevar la temperatura. Sí, por último, hay de alguna forma, no sé si la palabra es diálogo, o hay alguna interlocución entre el gobierno y alguien o alguienes que representan al fenómeno civil que ha aparecido. Sí, y es muy importante decir que el presidente Duque echó pie atrás y ha retirado la propuesta de reforma. Por lo tanto, el movimiento hasta este punto ha sido exitoso en la medida que consiguieron que el gobierno se retractara, y ha llamado a una negociación con diversos partidos políticos para discutir sobre esta situación. En todo caso, el gobierno está hasta cierto punto como pato cojo, porque ya en mayo del próximo año hay elecciones presidenciales. De manera que ya, digamos, lo que no hizo realmente hasta ahora, es difícil que lo haga en el año que le queda. Y, por supuesto, lo que ha quedado en claro es que el capital político, que no era muy amplio, ha quedado disminuido. De manera que es un gobierno que tiene ciertas características de pato cojo, es decir, está debilitado de aquí hasta el final de su gestión. Bueno, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien.